Seguridad en tiempo de incertidumbre, el ancla del alma. Y es una palabra sacada de la misma lectura bíblica que acabamos de decir. El ancla del alma. Salmo 23:4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú, Jehová, estarás conmigo. Él va a estar conmigo en medio de la tempestad. Él va a estar conmigo en medio de los valles de sombra de muerte. Él va a estar conmigo en medio de las enfermedades. Él va a estar conmigo en medio de dificultades. Él va a estar conmigo en medio de lo que para mí se hace imposible, porque Él lo promete. Y eso va a ser para mí un ancla del alma que me va a sostener, que me va a fortalecer, que me va a hacer permanecer en Cristo Jesús, que es básicamente lo que está hablando el escritor de Hebreo aquí. Se cuenta por allí que durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de una tormenta atroz en el Atlántico Norte, un joven marinero aterrorizado con las cuestiones que ve con las olas, cómo el mar estaba envuelto, se había levantado, corre hacia el capitán y le dice: capitán, las olas son demasiado grandes, gigantes, parece que el barco se va a hundir. Y el capitán, tranquilo, con un ánimo afable, simplemente le agarra del hombro al marinero, dice la historia, y lo lleva hacia el lugar donde se estaban viendo las olas, y le dice: no importa el tamaño de las olas que ves allá arriba, le señala, lo que nos mantiene vivos es la cadena de hierro que bajó al fondo del mar. El barco no se moverá, le dice al muchacho, al marinero. El barco no se moverá porque el ancla ya se agarró de la roca. No nos vamos para ningún lado, le dice el capitán. Estamos seguros. Y ahora esta otra frasecita que quisiera que usted la repita también para que se la lleve en su mente y en su corazón. Estamos seguros. Estamos seguros. Porque el ancla ya está puesto. Aleluya, gloria a Dios. Al leer el texto de Hebreo, al leer este capítulo 6 de los versículos del 13 al 20, podemos ver una imagen muy parecida a lo que les acabo de relatar de esta anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Algo muy parecido a esto, que nos muestra que nuestra seguridad en tiempos de incertidumbre, en tiempos de intranquilidad, en tiempos de problemas o dificultades, no va a estar puesta en lo que nosotros podamos hacer. Nuestra seguridad va a estar puesta, por supuesto, o va a depender de Dios, porque el camino del cristiano o el navegar en la vida, en el mar de la vida, no depende la tranquilidad de cómo estén las aguas. Dios no nos prometió que navegaríamos por la vida en aguas tranquilas, en ausencias de dificultades o de problemas. No hubo tal promesa, mas por el contrario dijo que en el mundo ustedes van a tener aflicción. Pero el punto clave aquí es que dijo él: pero confíen, yo he vencido al mundo. En otras palabras, pero confíen. Y ahora aplicando el ancla, ya el ancla está puesta, estamos seguros. No nos vamos para ningún lado hasta que el Señor levante el ancla y nos lleve a su presencia, sea a través de la muerte y sea a través del arrebatamiento de su iglesia. El ancla está puesta, no nos vamos a ningún lado, estamos seguros en Cristo. Eso es lo que debería darnos una verdadera paz a nosotros en medio de la tormenta. Debería darnos una paz en medio de dificultades. Y yo sé que se hace fácil decirlo, pero se hace difícil vivirlo. Y déjeme decirle, hemos atravesado con mi esposa dificultades, situaciones donde ya no había esperanza para lo que estamos atravesando. Pero una vez puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe en Jesucristo, vimos que había sí solución, no por lo que nosotros pudiéramos hacer, sino por lo que Dios puede hacer y pudo hacer por nosotros. Por eso la palabra se empecina una y otra vez en decir que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. No hay sombra de variación en Él. En las mismas obras de antes las sigue haciendo hoy en día. Esa tiene que ser nuestra confianza como hijos de Dios. Amén. Y vuelvo a decir, se hace difícil en la práctica, pero no imposible. Y hay algo que no está en el mensaje, pero quiero aplicarlo aquí. Se hace necesario reemplazar nuestros pensamientos. Algo que siempre lo menciono y lo seguiré recurrentemente. Romanos 12:2. Que no nos amoldemos a este mundo. O es decir, que no se haga usted a lo que el mundo está viviendo, no se acostumbre. Hay un dicho, mal dicho, salido del infierno mismo, que dice que si no puedes contra la corriente, únete a la corriente. En otras palabras, si no puedes ir en contra del pecado, únete al pecado, que total es normal.
No es así. No es así. No es que nos vamos a unir al pecado para que no se sienta lo malo de que estemos haciendo. Las promesas están puestas, que si estamos con el Señor, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No hay nada que sea extraño para Dios para no resolver nuestra situación. Solamente hace falta renovar nuestros pensamientos. Porque si pensamos como piensa el mundo, caminaremos como camina el mundo, por más que vengamos a la iglesia. Y déjeme decirle una cosa, y tal vez suene un poco duro. Llegará el momento, que ya está cerca, en que las trompetas sonarán. Y dice la palabra, el apóstol Pablo hablando a la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Cuando él dice nosotros los que hayamos quedado, se refiere a aquellos fieles que decidimos permanecer en el Señor en contra de mareas y corrientes tempestuosas y dificultades, en contra del pecado, permanecer fiel al Señor. Seremos arrebatados juntamente con ellos y nos veremos en las nubes, nos reuniremos con el Señor, estaremos en gloria allá con el Señor. Pero hace falta, amada iglesia, que nos pongamos las pilas, que nos pongamos atentos a la palabra de Dios, que nos esforcemos por seguir buscando la presencia de Dios y no detenernos o conformarnos en cómo estamos simplemente. No conformarnos con que hoy me siento bien porque tengo trabajo, porque tengo dinero, sino buscarlo a Dios como si fuese el último día de nuestras vidas. Buscarlo a Dios como si hubiésemos perdido el trabajo. Buscarlo a Dios como si estuviésemos endeudados hasta la coronilla. Buscarlo a Dios con la necesidad de aquel que tiene un cáncer terminal que le han dado 2 meses de vida, buscarlo a Dios como la última circunstancia, la última opción tal vez de nuestra vida, buscarlo a Dios con el alma, hace falta hacerlo. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Si yo no pongo mi mirada en el Señor, seré llevado por las olas del mar impetuoso, llevados de aquí para allá, y no estaré fijo porque no habré puesto el ancla de Dios en mi vida. El autor de Hebreos inicia este capítulo con una exhortación a la iglesia a la cual se le estaba escribiendo. Una exhortación que viene mostrándose como algo duro. Empieza este capítulo 6 para entrar al contexto de lo que estamos hablando. Para llegar a este punto, empieza a tratar de persuadir, exhortar a la iglesia, persuadirlos a que se interesen un poquito más por conocer a Dios. Que se interesen un poquito más por aprender de Dios, más de lo que ellos pretenden ya conocerlo. Empieza a exhortarlos, a decirles que crezcan, que era necesario que ellos crezcan en el Señor, que parecieran que no estaban capacitados para recibir un alimento espiritual para adultos y todavía tenían necesidad de la leche espiritual todavía. Y se estaban perdiendo de muchas cosas importantes y grandes acerca de las bendiciones de Dios y su presencia para con ellos. Él estaba dando a saber que si nosotros no crecemos espiritualmente, jamás podremos experimentar, si acaso decirlo así, la seguridad en tiempo de incertidumbre, porque problema que venga, dificultad que venga, le echaremos la culpa a Dios de que Dios me dio la espalda y no sé dónde está, porque veremos las cosas como niños. En otras palabras, el apóstol le está diciendo, el escritor de Hebreos le está diciendo a ellos, no sean niños espirituales, crezcan. Porque es imposible, dice en el versículo 4 y 6 de este mismo capítulo 6 de Hebreos, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento. Pues así, para su propio mal, vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Después de haber recibido y experimentado lo que son las bendiciones de Dios, en otras palabras le está diciendo a aquellos que han disfrutado, han sabido lo que es la bendición de Dios, porque Dios les hizo un favor, porque Dios les otorgó un trabajo, les dio sanidad, porque Dios estuvo en sus momentos difíciles. Aquellos que han experimentado lo que es el amor de Dios, es difícil, es peligroso, es malo, es totalmente desastroso, por decir así espiritualmente, que una vez que hayan disfrutado de eso, básicamente le está diciendo el escritor, le den la espalda a Dios, porque no hay otro sacrificio. No van a estar crucificando a Cristo otra vez, porque si lo hacen de tal forma están prácticamente poniendo en vergüenza a Cristo. Usted no ha escuchado a aquellas personas que dicen, no, si fulano es así, ¿para qué voy a ser evangélico o evangelista o cristiano? Si ese o fulana o es un
un diablo. Y ocupan palabras que no voy a ocupar. Es un comesanto y este diablo dice. No, lo que están haciendo es poniendo en vergüenza el nombre del Señor, porque han decidido deliberadamente permanecer en la niñez espiritual y no indagar más en la palabra de Dios acerca de quién es Dios y su carácter para ellos mismos. Un niño nunca va a entender cómo enfrentar los desafíos de la vida de un adulto porque es un niño. Piensa como niño, actúa como niño. Yo creo que la gran mayoría de los niños, hasta nosotros cuando hemos sido niños, hemos sido egoístas. Siempre pensamos solo en nosotros, mis juguetes, mis cosas. Muy raro va a ser aquel que sea caritativo, que sepa compartir. Un niño es así, es su naturaleza. Todo es para él. De tal forma que el niño espiritual tendrá un comportamiento egoísta, tendrá un comportamiento no adecuado a lo que profesa ser, hablando espiritualmente. Digo ser cristiano, pero me comporto como niño porque zapateo, reniego, porque no veo o porque culpo a Dios a veces de los problemas que estoy pasando, y aunque no los culpe, a veces le digo, Señor, pero ¿dónde estás que no te siento, no te veo? No sé si a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado, que muchas veces le he dicho, Señor, ¿dónde estás en mi situación? ¿Dónde estás en mi problema? Yo veo que los hijos del diablo, los mundanos, prosperan y yo no prospero. Yo más bien estoy cada vez más endeudado, más bien se me fue el trabajo o tantas otras cosas. Me vino una enfermedad, los gastos médicos y esto y lo otro. Porque no entendía quién es Dios en su carácter, porque no me había interesado en buscar un poco más de Dios. Una vez nos interesamos en aprender más de Dios y su persona, empezamos a ver más claramente quién es Dios y sus propósitos para conmigo, para con usted. En medio de la deportación, el pueblo de Israel a Babilonia, el pueblo de Dios, en medio de lo que estaba sucediendo, Jeremías 29:11, el Señor le dice a su pueblo, porque pensamientos de bien tengo para ustedes y no de mal, para darles el final que ustedes esperan. En otras palabras, yo quiero bendecirlo y siempre serán mis pensamientos para bien hacia ustedes. Pero habían de aquellos que no entendían esa palabra que el Señor le estaba dando a través de Jeremías. Habían de aquellos que simplemente se rehusaban a pasar lo que estaban pasando y culpaban básicamente a Dios, que Dios no los atendía, que Dios no les daba de su bendición, porque seguían siendo niños espirituales. Pero Jeremías entendía la palabra, que era una disciplina de parte de Dios para librarlos del mal, para librarlos de las desgracias. Ellos se habían portado indisciplinadamente contra Dios, inclusive dañando la tierra físicamente donde estaban viviendo. Se estaban yendo a la ruina ellos mismos. Si Dios no interviene para hacerlos llevar a Babilonia en sufrimiento como se veía, ellos se hubieran acabado como personas, como tribus ahí en su misma tierra. La tierra ya no serviría para nada porque no le habían dado descanso. Se estaría formando un caos dentro de ellos mismos porque la sociedad misma se había corrompido, adorando inclusive a otros dioses. Si Dios no interviene, ellos se acaban solos. Hace falta que Dios intervenga en nuestras vidas con las tormentas que vienen en la vida que atravesamos. Hace falta que Dios intervenga en nuestros pensamientos con las situaciones mentales que a veces nos hacen pensar que Dios no está a nuestro lado. Pero Dios está allí para librarnos del mal. Cuando vemos las cosas con unos ojos de adulto y no como niño espiritual, veremos que Dios está allí interviniendo para librarnos del mal. Y veremos la dificultad, veremos el problema, veremos la enfermedad como una oportunidad para conocer a Dios en medio de la dificultad, en medio de la tormenta. Ahí sí que sabremos que Jehová es nuestro guerrero, que Jehová es aquel que está delante de nosotros, el que pelea nuestras batallas. Ahí sabemos que Jehová es nuestro sanador. Ahí sabemos que Él es el que provee en medio de la necesidad. Después que el apóstol, el escritor de Hebreos, exhorta a la iglesia, al pueblo, acerca de esto, del interés de buscar a Dios, no quedarse como niños, es que entra a los versículos 13 al 20, de los cuales estamos viendo aquí. Le está diciendo básicamente en estos versículos que vamos a entrar, que él está demostrando que Dios se está dejando ver a través de sus promesas, como es Él, para que ellos puedan disfrutar de quién es Él. Pero hace falta
crecer, interesarnos en Él. No quedarnos niños porque nos estaremos perdiendo de vista todo esto que Abraham disfrutó y experimentó. Pone como ejemplo a Abraham cuando entra estos versículos del 13 al 20 del capítulo 6 del libro de Hebreos, demostrando de esta forma de que su palabra siempre va a ser real y se cumplirá de acuerdo a sus propósitos. Y muestra diciendo que Dios le hizo una promesa a Abraham: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Abraham, alguien que decidió creerle a Dios y profundizarse más en quién era Dios. No se quedó simplemente con una visita de Dios o una palabra de Dios. Oh, que sea, como hay un dicho mal dicho que usamos nosotros, oh, que sea lo que Dios quiera. Pero es mentira, nunca lo decimos de palabras. El que sea lo que Dios quiera no es porque en realidad buscamos que se haga lo que Dios quiera. Cuando decimos que sea lo que Dios quiere, estamos diciendo, whatever, que venga lo que venga. Simplemente usamos el nombre de Dios en vano, porque en realidad no estamos poniendo nuestra confianza. Abraham no fue de aquel que dijo que sea lo que Dios quiera, aunque sí tal vez en su corazón dijo que sea lo que Dios quiera, pero no en el sentido que nosotros lo tomamos ahora. El Señor le dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Esto al momento que se dijo, Abraham estaba en una edad muy avanzada, donde lo que se necesitaba para poder tener otro hijo no estaba disponible. Donde la esposa misma estaba en una edad avanzada y que ella misma dice, ya la costumbre de la mujer ya se me ha acabado, ya no pasa, que venga un hijo ahora. Eso es imposible, pero Dios había hablado. Dios había empeñado su palabra. Aunque Sara se rió y aunque Abraham tal vez no demostró tal cosa, yo creo que dentro de sí mismo, como todo ser humano, porque hay una cosa importante en esto que ver, que en el tiempo pasado como en este tiempo, las características del ser humano nunca han cambiado. Las culturas son diferentes, las costumbres varían de lugar a lugar, pero en sí el corazón del ser humano nunca ha cambiado. Siempre será el mismo que duda. Siempre será el mismo que se interesa o no le interesa de acuerdo a lo que le conviene o no le conviene. Siempre será lo mismo en cualquier cultura. Abraham tal vez, aunque no se rió, tal vez pensaría lo mismo. Pero Dios empeñó su palabra. Dejó verse quién era él con su carácter con Abraham. Es decir, Dios quiso dejarle saber a Abraham que él cumpliría su palabra. Cuando le dice el Señor que juró por alguien, que no encontró a alguien más superior, juró por sí mismo al darle la promesa a Abraham. Le quiso dar seguridad en lo que le estaba diciendo para que Abraham no dudase de lo que estaba escuchando, de lo que estaba recibiendo de parte de Dios. Y para entrar de lleno a estos versículos, quizás te encuentre algo más allí, pero yo pude, si acaso, distinguir 4 elementos importantes o esenciales que determinan el ancla del alma, que nos dan seguridad en tiempo de incertidumbre. 4 elementos importantes o esenciales que van a determinar nuestro ancla del alma, del cual habla el capítulo 6 de Hebreos, que estas promesas, todo esto que el Señor empezó a hacer con Abraham, todo lo que experimentó son nuestro ancla del alma. Amén. El primero que todo, la promesa de Dios, es decir, su palabra. Esto es el primer elemento importante que hacen que el ancla del alma sea realidad para nuestra vida, que nos detenga en un solo sitio para no movernos a ningún lado, porque sabemos que Dios está obrando en medio de mi situación. Amén. La palabra de Dios, o sea, su promesa siempre se va a cumplir. Dios le da una promesa a Abraham y como si no fuera suficiente, le jura por sí mismo que lo que había prometido se iba a cumplir o se haría de acuerdo a su palabra. Bastaría simplemente con que Dios dijera, yo lo voy a hacer, y se acabó. Pero como Dios conoce el corazón del ser humano, como Dios conocía a Abraham, como te conoce a ti, me conoce a mí, decidió ir un poquito más allá. Empeñó su carácter, su palabra la empeñó, se demostró como quién era él a través de un juramento. Como no encontró a alguien superior por quien jurar,
juró por sí mismo, se empeñó él mismo en que iba a cumplir su palabra. Primer elemento principal, su carácter, su palabra se empeña para dejarnos saber de que Él hará lo que dijo que iba a hacer. El segundo elemento, aunque está unido a esto, está implícitamente o explícitamente hablado y puesto aquí en este capítulo 6, es su juramento. En esto Él deja ver su carácter, quién es Él, que nunca cambia. Su carácter se deja ver en el juramento de lo que Él estaba haciendo. Te prometo que multiplicaré tu descendencia, te voy a dar lo que te estoy diciendo y lo juro por mí mismo. Vuelvo a decir, bastara solamente con que Dios hubiese dicho, no, te lo voy a dar, te voy a dar lo que te estoy prometiendo, te multiplicaré tu descendencia, será grande como las estrellas del mar, del cielo, si la puedes contar, bastaría con eso, pero te lo juro. Es más, me empeño yo mismo, ese soy yo, le diría a Dios prácticamente a Abraham. Es el segundo elemento, el juramento de Dios. O sea, su carácter nos tiene que dar la seguridad de un ancla para mantenernos firmes en el lugar que Dios nos ha separado. Hebreos 6:16, buscando un comentario en línea, dice que Hebreos 6:16 no está inventando una regla religiosa de un juramento para que se pueda hacer efectiva una palabra, sino que está describiendo una práctica jurídica social que se llevaba en aquellos tiempos. O sea, todo compromiso que se hacía públicamente tenía que ser sellado bajo juramento de alguien superior a aquel que estaba ofreciendo tal o cual situación o tal cual compromiso delante del pueblo. Los egipcios dice que juraban por la vida de Faraón. Y cuando se juraba por la vida de Faraón era garantía. Ahí se sellaba todo. Ya está. Final de la discusión. Se va a hacer porque ya hubo un juramento por el Faraón. Pero Dios, buscando a alguien superior a él, no lo encontró, por supuesto. Juró por sí mismo de que haría lo que estaba diciendo. La gente jura por alguien superior a sí misma, dice la palabra. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Nótese, el juramento confirma lo que se ha dicho. Y quiero ser recurrente en esto. Dios no tenía necesidad, pero Él quiso confirmarlo, lo que había dicho. Porque Él, conociendo nuestra naturaleza humana caída de pecado, quería que estuviéramos seguros de que su palabra se cumple. El jurar era fundamental para confirmar esta promesa y así disipar cualquier duda, cualquier, palabra contraria a eso de lo que se había dado, del pacto, de la promesa, de lo que Dios había hablado o de lo que cualquier otra persona a nivel jurídico, a nivel social se estaba haciendo. El que comprometía su palabra y juraba por alguien superior estaba confirmando de que se llevaría a cabo. Te estoy prestando tanto dinero y el otro aceptaba el préstamo de dinero. Yo te juro que te lo voy a pagar por la vida de Herodes. Algunos dicen, ¿usted ha escuchado alguna frase que dicen, por mi madre que... Oye, si supiera que están jurando, están empeñando la vida de su madre, pero hablamos a veces por hablar, son ceras y no sabemos lo que sale por nuestros labios. Pero estamos empeñando a alguien preciado y precioso para nosotros por algo que tal vez ni siquiera vamos a cumplir. Por mi madre que es así, aseguro. Dios no hizo eso, Dios juró por sí mismo para validar su promesa y darle la tranquilidad que Abraham necesitaba. Quizás pudiera añadir en esto que una promesa con juramento es la confirmación de que se hará, de que no habrá mentira. Una promesa sin juramento no siempre te va a dar la garantía de que se hará. Porque las garantías pueden variar o el asunto de cómo se cumple podrá variar, pues depende de lo que se esté haciendo. Te prometo que mañana estoy en la iglesia. Una promesa sin juramento. Y no viene a la iglesia. Me habrá mentido la persona y uno técnicamente dice, me mintió porque dijo que iba a venir y no vino. Pero podría justificarse esa mentira. Porque bueno, es que le agarró un resfrío, no pudo venir.
y bueno, no pudo llegar porque hubo un accidente o algo, cualquier otra situación. En el peor dado de los casos, que no sería justificativo, es no dio la gana de venir, estaba cansado y dijo, no voy. Dios me entiende. Pero una promesa con juramento, como Dios la hizo, es la garantía de que sí o sí se hará. Llueva, truene, relampaguee, se caiga el cielo, yo estoy y cumplo mi palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el escritor de Hebreo dice, Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Y cuando dice queriendo demostrar claramente, está dando a entender que no hay lugar a dudas en lo que Él, como Dios, está diciendo o prometiendo para los suyos. La promesa de Dios y el juramento son parte de este ancla del alma que Abraham usó para enfrentar sus días venideros. Porque cuando vino la palabra, el milagro no se hizo instantáneo. Esperó tal vez un año, más de un año, y quién sabe. Algunos dicen, por supuesto, que fue un año porque el año que viene vendré y a este momento tú ya estarás. O sea, me refiero instantáneo al decir que ya, milagrosamente apareció el muchacho ahí. Hubo un proceso que tuvo que pasar. ¿Cómo estaría Sara y Abraham en ese proceso? Mi hijo, me vino el periodo, diría Sara tal vez. Esto es raro. Ay. Y él que diga, no, sí, y decir, compadre, y eso que. Y Abraham que tal vez, ¡oh! ¡Mija! Ni sabes lo que pasó. Desperté con energía fuerte. Pero ¿será que es Dios? Yo creo que vendrían tal vez las dudas. Pero Abraham acudió al ancla que había recibido de parte de Dios. Dios me lo prometió y lo juró por sí mismo que lo haría. Dios me prometió que tendríamos un hijo de parte tuya y ya no de la sierva. Dios me lo juró y esto que estoy experimentando físicamente, lo que tú, Sarita, estás experimentando físicamente es la palabra de Dios cumplida. Vamos adelante y creámosle a Dios. Creámosle a Dios porque Él me lo prometió y me lo juró que lo haría. Él confirmó su palabra. Este es mi ancla del alma que me va a mantener firme en su promesa. Y por más que venga la duda, no le voy a dar lugar porque la duda vendrá. Por más que venga la mentira, porque la mentira vendrá, no le voy a dar lugar porque yo le he creído a Dios, porque Él me lo ha confirmado. Esa es el ancla a la cual nosotros tenemos que aferrarnos. Pero eso se obtiene cuando nosotros crecemos espiritualmente y no nos quedamos como niños dependiendo todo el tiempo de la lechita espiritual o que nos traten bien. O no, en la iglesia no me saludaron, o el pastor no me llamó, o la hermana María Navarro me miró feo y no voy. O que no seamos niños espirituales porque nos estamos perdiendo las cosas más grandes de parte de Dios para nuestras vidas. Como Abraham lo estaba entendiendo. Abraham ha podido tomar la opción de decir, no, esto es nomás. Es que dormí bien, bien de vez en cuando, no creo que sea Dios. No, él se acordó de todo esto, dijo, le creyó a Dios. Aleluya. Él creyó que Dios nunca cambiaría porque había confirmado su palabra a través de un juramento. Número 23, 19. Dice, hablando de que Dios siempre va a cumplir lo que dice, ¿acaso no cumple Dios lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Estas palabras las dijo Balaam, aquel que fue contratado por el rey Balac, rey de Zippor, para maldecir a Israel cuando estaba en el desierto. Lo contrató para que buscara un lugar, un ángulo por el cual maldecir al pueblo. Pero lo que hizo Balaam dijo, yo voy a decir solo lo que Dios me diga. Y cuando busco un lugar, un ángulo para maldecir, para mí la palabra que dice, ven Balac, ¿y qué Dios te ha dicho? Le dice el rey. Y él lo que le dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer, Balac. Y ahí empieza la pregunta, no un tono de no saber, sino un tono de hacerle entender al rey indirectamente que Dios no cambia. ¿Acaso no cumple
lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dios quiere que yo bendiga, yo solo, es lo único que puedo hacer, dice el versículo siguiente. Y eso es lo que yo voy a hacer. Lo que Dios me dijo, no puedo ir en contra de Él. Porque Él no es hombre ni hijo de hombre, dice la versión Reina Valera. Él va a llevar a cabo lo que dice, no cambia. Esa misma palabra, ese mismo carácter incambiable se empeñó a través de un juramento para Abraham. Y en Santiago 1:17 dice que todo buen regalo, toda perfecta bendición descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las luces celestes y quien no cambia ni se mueve como las sombras. La Reina Valera dice, no hay sombra de variación en Él. Es el mismo, de ayer, hoy y siempre, dice Hebreos también. No cambia. Su palabra se empeña a través de un juramento para Abraham, dándole la seguridad de que nada va a cambiar de lo que se dijo. Y como Dios no cambia, como consecuencia vemos que sus propósitos o su propósito para con Abraham tampoco cambiará, nunca cambia. Y ahí entramos a este otro elemento importante del ancla del alma, que es la inmutabilidad de Dios. Es decir, Dios no cambia, no muta, no se varía, no hay diferentes cambios para Él. Es que ya con el tiempo, con los siglos que ha pasado, ya Dios no es el mismo. No, Él sigue siendo el mismo, requiriendo santidad y siendo un Dios santo, empeñando su palabra y cumpliendo su palabra. Amén. Sigue siendo el mismo. Dios queriendo demostrar, vuelvo a repetir lo que dice el versículo, demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con juramento esa promesa. Lo hizo así que para que mediante la promesa y el juramento, ahora une los dos, que son las realidades por las cuales nunca Dios cambia. Son realidades que no cambian y que impiden, hablo de mis palabras ahora, que Dios mienta. Es decir, no habrá un momento en que Dios se le diga, me mentiste Dios, no hiciste, no cumpliste. A veces mi esposa le decía a mi hijo, a Junior, hijo, vamos, te voy a comprar tal cosa. Y por una u otra razón ella se olvidaba de lo que pasaba. ¿Ma? ¿Qué pasó? Me compraste, no sé, un yogur, lo que sea tal cosa. Ay, me olvidé. Me mentiste. Me mentiste. Me dijiste, yo sabía, me mentiste. Yo sabía es que me olvidé, te estaba haciendo. O sea, le mintió involuntariamente. Le mintió, claro, le mintió, pero involuntariamente, porque una y otra cosa se atravesaron, el trabajo, tenía que hacer esto y lo otro, y se le fue de la mente todo eso. Por eso siempre le digo, anótalo. O cuando mis hijas me piden algo y estoy por afuera, mándeme un texto, porque a mí se me va de la memoria un texto. Si no le prometo nada. Pero Dios no es así para que diga, oh Dios, me mentiste. No. La promesa y el juramento son dos realidades que no cambian, las cuales impiden que Dios mienta. Es decir, que Dios no miente, cumple lo que dice, empeña su palabra para con eso. Y buscando algo en línea, encontré un comentario del asistente teológico virtual llamado Mateo, que dice acerca de la inmutabilidad de Dios esto, lo siguiente. Dice, se lo voy a leer textual como lo encontré. El conocimiento de que Dios nunca cambia no se menciona en Hebreos 6, 17 al 18, como se menciona en Hebreos 6, 17 al 18, puede proporcionar, dice, una profunda sensación de estabilidad y seguridad mental. Vuelvo a repetir. El conocimiento de saber que Dios nunca cambia, de acuerdo a lo que se dice en Hebreos 6, del 17 al 18, puede proporcionar, dice, una profunda sensación de estabilidad y seguridad mental. En un mundo donde todo parece estar en constante cambio, la inmutabilidad de Dios, o sea que Dios no cambia, ofrece un ancla para el alma, como se describe en Hebreos 6:19, lo que estamos viendo. Esta seguridad, esta certeza puede reducir, nótese esto, la ansiedad y el estrés, ya que las personas encuentran consuelo y consistencia en la fidelidad de Dios. Porque si usted empieza a buscar consuelo en alguien, ese alguien le va a fallar.
como lo hizo mi esposa con nuestro hijo, que no le compró porque se olvidó, le falló, me mintió. Pero Dios no es así. Si nosotros tenemos claridad mental en que Dios nunca va a cambiar, siempre va a permanecer en lo que dijo, nos va a dar y nos va a servir como una herramienta espiritual, y no solamente espiritual, sino también psicológica, que nos puede dar tranquilidad y paz emocional que tanta necesidad nos hace en estos tiempos. Aquel que no tiene los papeles en regla dirá, ay, inmigración quiera pasar. Pongamos nuestras necesidades, nuestras ansiedades, pon tu ansiedad en Cristo y Él te va a dar la paz, la estabilidad emocional que necesitas. Porque el estar con la mente pendiente en lo que me va a pasar, que no va a pasar y que si pasa o no pasa, va a producir que tu cuerpo decaiga físicamente. Y eso es una realidad médica. De ahí surgen las llamadas enfermedades psicosomáticas. Ay, no sé qué es lo que me pasa. Todo el tiempo dolor de cabeza, el estómago. Normalmente atacan a esos puntos del cuerpo físico cuando estamos pendientes de qué es lo que me va a pasar. Y se dice por ahí, según algunos reportes médicos en el área de psicología, que el 99.9% de las veces que uno tiene esta sensación de temor de algo que vaya a pasar, nunca pasa. O sea, estamos con el sistema, diría cerebral, estamos todo el tiempo en alerta. Y estar en alerta hace que tu cuerpo se desgaste físicamente. En algunos casos se enflaquezca demasiado o se engorde demasiado por más que no coma nada, porque está en estado de alerta. Está en estado de a ver qué va a pasar, qué voy a hacer, dónde voy a correr, qué estoy. Y nunca vas a salir de eso mientras no bajes tus defensas, hablando psicológicamente, y entregues a Dios tu necesidad. De hecho, este comentario dice que desde la perspectiva psicológica, la teoría del apego sugiere que tener una figura constante y confiable, nótese constante y confiable, como la imagen de Dios, puede mejorar la salud mental al proporcionar un sentido de seguridad y pertenencia. Por eso la gente de ciencia que no son cristianos empezaron a relacionar que la oración, que ellos le llaman meditación, puede traer muchos beneficios mentales para las personas, porque les ayuda a bajar todos los niveles de cortisol, que es lo que lo hace estar en alerta todo el tiempo. Ellos mismos, según dice un estudio publicado en la revista Social Cognitive de neurociencia, la práctica regular, dicen, de la oración y la meditación puede fortalecer las conexiones en el cerebro relacionadas con la regulación emocional y la empatía. Esto sugiere que la confianza en un Dios inmutable que no cambia, no solo proporciona consuelo espiritual, sino que puede traer beneficios tangibles para la salud mental. Y esto ya estaba siendo practicado más de 2000 años atrás. Y esto, antes que la ciencia descubriera esto en aquella revista de reporte, ya el escritor de Hebreo, ya Pablo, ya Pedro, ya los discípulos de Cristo lo estaban experimentando a través de las enseñanzas del Maestro. Y nosotros como iglesia lo dejamos a un lado. A veces decidimos tomar nuestras cargas y no dejar que Dios lleve nuestras cargas. A veces solamente decidimos confiar en lo que yo puedo hacer, en mi experiencia, y no en lo que Dios puede hacer. Y me cargo con lo que no tengo que cargarme. Un teólogo escritor llamado C.S. Lewis, enfatiza que la fe en un Dios inmutable nos permite vivir con valentía y propósito, sabiendo que nuestras vidas están en manos de un Dios que no cambia. Es decir, si yo tengo el conocimiento de que Dios no va a cambiar en su palabra y en su promesa, yo voy a tener la valentía de enfrentarme a la vida sabiendo que hay un propósito más adelante. Que no estoy en esta tierra simplemente por casualidades de la vida o porque a mi padre y mi madre en un accidente, ¡fum!, salí yo. No, hay propósitos. Amén. Mientras yo no aprenda a confiar en Dios, me pasaré de alto quién es Dios y las bendiciones que Él tiene para mí y viviré todo el tiempo en alerta. Como dicen por ahí un dicho, como gato con las patas para arriba, buscando ya de una vez cómo defenderse. Que la paz de Dios, decía un versículo de la palabra cuando el apóstol Pablo se despedía,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esa es la seguridad, ese es el ancla del alma, que podemos tener la seguridad en el Señor. Y por último, hablando de la incambiabilidad de Dios, el otro elemento principal del ancla del alma es nuestra fe. Ser partes de los herederos de la promesa de Dios, es decir, nuestra fe. Dios queriendo demostrar, nuevamente voy al texto que estuvimos leyendo, claramente demostrar a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, es decir, algo importante para recibir la promesa de Dios, para experimentar a Dios como un ancla del alma, es ser parte de los herederos de la promesa. Dios estaba hablando en estos versículos 13 y 14 acerca de los herederos directos de Abraham. Porque la promesa fue para Abraham, que te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y ellos decidieron confiar en Dios y recibieron la promesa. Y entonces uno podrá decir, pero entonces ¿cómo se aplica para mí? Hay un término que se le llama en teología como decir extensión teológica, o que se puede ser aplicable para nuestra actualidad. De acuerdo a esta extensión teológica, nosotros llegamos a ser parte también de los herederos de las promesas de Dios. No en el sentido de la tierra o algo físicamente o naturalmente como se le entregó a Abraham, pero en el sentido espiritual. El Nuevo Testamento habla acerca de esto para darnos la seguridad de ello en Gálatas 3:29. Dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, decía el apóstol, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si somos de Cristo, en otras palabras, llegamos a ser herederos también de la promesa, porque somos hijos de Abraham por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque Abraham decidió creerle a Dios cuando Dios empeñó su palabra en la promesa. ¿Me explico? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, en su palabra, llegamos a ser parte de los herederos de la promesa y somos hijos entonces de Abraham en este sentido por la fe. Porque igual que el carácter de Abraham en creerle a Dios, nosotros también hemos decidido creerle al Señor. Y si usted todavía no ha decidido creerle al Señor como tal, hoy es tiempo de empezar a creerle a Dios y renovar su mente. De acuerdo a Romanos 12:2, quitar la vieja levadura, quitar los viejos pensamientos y renovarla para poder comprobar que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Y Romanos 4:16 explica que la promesa es firme para toda descendencia, no para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. En otras palabras, hay evidencia de que aquellos que recibieron la promesa también es traspasada para nosotros por la fe, porque hemos decidido creerle a Dios. Simplemente para resumir lo que es el ancla del alma para nuestras vidas, en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, y somos herederos de la promesa. Primero que todo, su palabra, la promesa que Dios da, su palabra en sí mismo tiene que ser una garantía para nosotros. Pero Dios, queriendo demostrar su carácter, queriendo demostrar quién es Él, dio juramento. Su palabra, el juramento, es parte del ancla que nos tiene que mantener firmes en el lugar que Dios nos ha puesto espiritualmente. Su palabra, su juramento, la garantía que Dios nunca cambia, su inmutabilidad, es parte de esta garantía que Dios nunca cambia. Y por supuesto, y si estamos dentro del pueblo de Dios, esto nos da la certeza, la seguridad de que lo que Dios dijo se cumplirá. Pero de ya le puedo decir que la palabra del Señor como un ancla del alma nos tiene que dar la seguridad de que Él estará en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y te concluyo leyendo nuevamente la cita bíblica con la cual iniciamos de Hebreos 6:13 al 16. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. La gente jura por alguien superior a sí misma y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a la discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, a casa de oración y a todo aquel que se sujete a Él, queriendo demostrar a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, su propósito nunca cambia.
Él lo quiso demostrar por medio del juramento. Lo confirmó con un juramento de esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades, nótese que no dice que son dos simplemente palabras, realidades que nunca cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino hacia el Padre. Nuestra ancla del alma, su palabra, sus promesas, su juramento, su inmutabilidad nunca cambia. Y el ser parte del pueblo de Dios por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, me aferro a tu palabra. Me aferro a tu palabra, a tu promesa, Señor, como ancla de mi alma. Confesando con mis labios que estamos seguros. Mi familia está segura en ti. Mi vida está segura en ti. Mi salud está segura en ti. Mi economía está segura en ti, Señor, porque tú eres mi ancla del alma. Y te doy gracias por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú nunca cambias, porque eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.